Un día mientras trabajaba intensamente para un nuevo video, me topé con un reel por accidente. Yo nunca me he cruzado con una persona que me diga yo soy fan de Avatar. Un fan de Avatar es como un elfo, es como un unicornio. Esas cosas que las leyendas cuentan que existen, pero que nunca se ha podido demostrar que exista o no exista. Ahí yo pensé, es verdad, porque si ambas películas de Avatar fueron un éxito, no hay nadie hablando de ellas. ¿Por qué no hay tantos videos sobre detalles ocultos de ambas películas? ¿Por qué no hay creadores de contenido dedicados a Avatar como si hay con otras franquicias que están por debajo del top en taquilla mundial? ¿Que acaso todos los que fueron al cine a ver esas películas son bots pagados por James Cameron? ¿Acaso hay alguna razón siniestra que esté ignorando? Para encontrar la respuesta decidí iniciar una intensa investigación, así que tomé lápiz y papel y me puse a ver. La primera impresión es muy buena. La película arranca con muchos efectos especiales y presentándote lo avanzada que está la humanidad en ese universo. El ver las naves, los enormes tractores y robots gigantes tan reales es muy impresionante y una gran manera de empezar una película. Al mismo tiempo conocemos a nuestro protagonista Jake Sully, que no es tan interesante como lo anterior, pero es lo suficiente para que entendamos en dónde estamos situados y qué pasará después. Agentes de la RDA, la cual es la organización militar y científica que paga todo el viaje a Pandora y sus estudios, o para resumirlo mejor, los malos, le ofrecen a Jake un dinero chingón para ir a Pandora, ya que su hermano perdió la vida, y como él es su gemelo, es el único que puede usar su avatar. Jake acepta porque no es tan ajeno a la misión, ya que antes era un militar. Digo antes porque perdió la movilidad de sus piernas. Para Jake es muy fácil aceptar la oferta y para nosotros también es fácil entender por qué lo hizo. Si va y hace lo que la RDA quiere, tendrá de vuelta sus piernas. Fin. Cuando Jake despierta en Pandora, conocemos a un montón de personajes que le darán a Jake y a nosotros todo el contexto de los Navis y Pandora, algo así como una Pokédex. ¿Qué es eso? Son unas plantas especiales que hacen... ¿Y eso? Es una especie de... ¿Y esto otro? No te interesa nada de lo que estás viendo y solo quieres follarte a una nativa, ¿verdad? Rápidamente también se nos presenta a los Navis, con una escena de una llanta con flechas. Esto es muy sutil pero efectivo para hacernos a la idea de que esta es una historia de conflicto entre especies. La idea es sencilla, humanos malos quieren recursos de Pandora y los Navis no quieren porque aman a la Pachamama. Para eso Jake necesita hacerse amigo de los Navis para convencerlos que no estorben a los humanos y así evitar una guerra. Pero antes de salir a conocer el mundo de Pandora, se nos muestra por fin a los avatares. Esta escena es muy icónica, no solo por los primeros pasos para Jake después de su accidente, para nosotros fue una carta de presentación de lo avanzada que era la tecnología en ese tiempo. Un cuerpo hecho totalmente en computadora, interactuando con actores reales en una misma escena y que se viera tan natural era algo muy impresionante. La naturaleza, los animales y su extraño comportamiento fue un antes y después en la historia de los efectos especiales del cine. Este tan alto nivel de detalle logra una gran inmersión al mundo que James Cameron quiere crear. Jake está sorprendido por el mundo de Pandora y nosotros también por la tecnología. Es verdad, actualmente podemos detectar algunos defectos, por ejemplo, en ciertos movimientos de algunos robots. Siento que se mueven demasiado fluido para ser robots gigantes que seguro deben pesar toneladas, como que se mueven muy humanos, no se siente el peso en cada paso. En las escenas de acción no se nota tanto, pero cuando tienen que caminar o hacer movimientos sencillos sí se nota bastante. En más de una ocasión estas escenas me hicieron recordar a las películas de mini espías donde también los robots se mueven de una manera muy irreal, pero ahí se acepta ya que es una película infantil, pero esta que trata de hacerse pasar por una película real llega a verse un poco raro. Igual esto lo podemos detectar con los Navis, en algunas escenas se ven plasticosos, como que la piel les brilla demasiado. Igual algunos movimientos son algo irreales, el cabello se ve un poco como los de videojuego, pero sobre todo creo que lo que llega a afectar mucho a esta película son los movimientos de la cámara. Pero para explicarles mi punto tenemos que conocer la tecnología con la que hicieron la película. Muchos sabemos cómo funciona la captura de movimiento. Actores usan un traje con puntos en todo el cuerpo y algunos en la cara para grabar los movimientos que haga el actor, ya que se hayan guardado los movimientos
movimientos, esto se coloca en un modelo 3D de un personaje y listo, el modelo ahora tiene movimiento. Esto es una técnica muy sencilla para animar a un personaje 3D de una manera más rápida y con movimientos más realistas en lugar de hacer todo a mano. Bueno, ahora el tema de la cámara es diferente. Al ser todo digital no existe una cámara como tal, más bien tienes que recrearla. ¿Alguna vez usaron el modo cine de algún videojuego? Pues básicamente la cámara actúa de la misma manera. Ya que tu partida está lista, puedes colocar una cámara en la posición y momento que quieras. En Avatar y este tipo de películas es lo mismo. Primero graban los movimientos de los actores, se los ponen a un mono 3D, crean el fondo y ya que la escena está finalizada, ahora sí colocan la cámara en donde quieran. Pues ahí viene el punto que les quería mencionar. Los movimientos de la cámara son demasiado irreales cuando los personajes están caminando, conversando o simplemente están quietos. Pongan atención y comparen cómo se comporta la cámara en las escenas CGI y cuando graban a los actores reales. Son muy diferentes los movimientos y la técnica, lo cual hace que en algunos momentos se sientan dos películas diferentes. Incluso cuando vemos personajes humanos junto a los Navis en la misma toma, se llegan a ver a veces algo raros, como si los humanos se vieran en 720 y los Navis en 1080 HD. Todos los errores combinados hace que a veces la película en las escenas donde están los Navis recuerden mucho a películas como Arthur y los Minimoys, donde tratan de emular a la realidad, pero se siente que estás viendo una caricatura. Fuera de eso, la verdad es que todo se ve hasta la fecha bastante bien, pero en donde sí creo que no hay fallo en los efectos es en las escenas de los paisajes de Pandora. Ahí sí, para que veas, todo está increíble. Creo que pocas películas logran impresionarte con su mundo. En lo personal quedé impresionado con todo lo visual, aun cuando ya pasaron 16 años, y si los efectos tienen estos detalles, quiero suponer que la historia será igual de buena. ¿Verdad? Dime que sí. Pues no, la historia deja mucho que desear y tiene muchas conveniencias o sigue mucho los típicos clichés del viaje del héroe. La manera en que los Navis confían en Jake es demasiado apresurada y un poco sin sentido. Nos quieren vender que es mejor idea decirles a los Navis que pueden confiar en un ex militar antes que un científico, pero para mí en lo personal no me hace sentido. Hola, soy Jake y en mi mundo soy un guerrero. Si me enseñan sus costumbres sería más fácil para mí ayudarlos y también conectarnos, conectarnos. Claro, todos somos uno. Y bueno, ¿qué dicen? ¿Me aceptan? Sí. Después de esto vemos todo el proceso de Jake en convertirse en uno más de los Omaticaya, lo cual es entretenido, pero hypea este video para conquistar el mundo. Es entretenido, pero la película lo hace a través de saltos de tiempo y me di cuenta que contar la historia de esta manera afecta a la película. Pero cuando llegamos al punto donde deja de apoyar a los humanos y se muestra más leal a los Navis, llega a sentirse un poco forzado. Sí, nos queda claro que el mundo de Pandora es mucho más atractivo que cualquier cosa que hay en la Tierra, pero aún así ¿estarías dispuesto a dejar todo para estar con ellos? Si el destino de tu planeta y tu raza está en juego, al menos lo pensarías un poco más. Se siente raro, como que nos hace falta algo, como cierto contexto, quizá algunas escenas eliminadas. Oh, las escenas eliminadas, se me había olvidado que las había dejado aquí. La versión extendida de Avatar inicia con unas escenas diferentes a la versión original. Aquí vemos un poco de nuestro planeta en este universo. Sí, se ve bastante tecnológico y llamativo, pero si ponemos atención, la ciudad se ve bastante sobrepoblada y todas las personas llevan puestas mascarillas para respirar. Esto se ve retratado solamente un poco en la versión original. Ve el mundo de donde venimos. Ahí no hay verde. Su tierra está muriendo. Y harán lo mismo aquí. Este contexto, sumado a las escenas donde claramente está deprimido, hubieran sido de ayuda para entender un poco más a Jake. Con eso en cuenta, ya entendemos que se siente más identificado con Pandora porque viene de un mundo donde los humanos ya eliminaron con todo lo hermoso de ese planeta y quiere evitar que pase lo mismo ahí. Quiere quedarse con los Omaticaya porque le dieron una nueva vida. Esas escenas y un poco más de contexto hubieran sido de mucha ayuda para la audiencia a entender esta transición, porque se siente
un poco que Jake de la nada no reconoce ya a los humanos. Es como ese familiar que se fue de vacaciones a Estados Unidos y cuando regresa se siente bien gringo el idiota. Con la versión original incluso podrías llegar a comprar la idea que es un traidor, como lo pensaba el coronel Miles, que hablando de él, qué buen personaje, ¿eh? Este tipo invencible es un total hombre de acción, más difícil de matar que las cucarachas. Cuando lo ves sientes que estás viendo a cualquiera de los indestructibles. Es muy interesante el cómo este personaje afecta totalmente a la película. Se siente como si hubieran tomado a cualquier militar de una película de los 90s, 2000, pero ahora en lugar de ponerlos como los héroes, nos lo pintan como los villanos. Los soldados superamericanizados, musculosos, tatuados, con sus naves, robots y armas gigantes. Si esto fuera una película de cómo los humanos tratan de salvar a la humanidad y le pones la cara de Arnold Schwarzenegger, hubiera sido un éxito. No sé si es una crítica a ese tipo de películas y mentalidad super America que hasta la fecha existe, pero vamos a suponer que sí, ¿no? A mí me gusta pensar eso, ¿no? Vamos a imaginar, ¿no? Vamos a cerrar todos los ojos y pensemos 1, 2, para cuando llegamos a la parte donde la RDA decide atacar el árbol sagrado y Jake trata de convencerlos que se vayan y termina confesando que él era un espía, los Omaticaya reaccionan a esto con mucha sorpresa. Pero vato, yo se los dije, es un pinche militar. ¿Qué esperaban, güey? ¿Que los abrazara? ¿Que llegara con amor y paz? ¡No! Cuando destierran a Jake, él decide hacer algo muy loco para ganarse la confianza de los Omaticaya y salvar a Pandora. Y esto le da paso a la escena que más me decepciona de la película. Jake decide tomar al Toruk para convertirse en el Toruk Magto. Odio esta parte porque pudo ser épico el ver cómo Jake intenta dominarlo. Estoy seguro que se hubiera convertido en una escena muy icónica, porque desde el inicio nos decían que era una bestia indomable, que solo muy pocos han podido ser su amo y ni lo intentes, bro, no se puede, no se puede, ¿no? Impossible. Y cuando llega el momento que tú pensabas imposible, la película decide mejor no mostrarte una chingada. O sea, hasta la Neytiri terminó pidiéndole perdón por la muerte de su pueblo y su padre cuando él tuvo la culpa. O sea, eso sí es muy migajero y muy love bombing, como dicen los chavos, ¿no? Y muy género fluido, ¿no? Eso. Entiendo que el Toruk Magto es una figura importante para los Omaticaya, pero para fines prácticos se siente que es la llave para hacer lo que el protagonista quiera y no perder el tiempo. Todavía para empeorarlo, con solo esto ya es suficiente para que los Omaticaya perdonen a Jake. Quiero reproducirme con todas las hembras de la aldea. Pero Jake, eso sería... Cállate, indio, soy el Toruk Magto. Hagan lo que digo. ¿O tú eres el Toruk Magto? No, ¿verdad? Pues entonces cállate y denme a las viejas. El Toruk Magto se los pide. En general la película es así siempre. Muy sencilla, desarrollo muy básico y apresurado para que ocurran los acontecimientos. Que a ver, sencillo no es algo malo como tal, pero sí siento que fue un exceso, aunque también tiene algunos conceptos bastante interesantes. No, se supone que debes ganarte la confianza de los nativos. ¿No es el objetivo de las marionetas? Si se parecen a ellos y hablan como ellos, confiarán en nosotros. En realidad es una muy buena idea. ¿Usted qué piensa, expresidente Barack Obama? Te voy a matar. Opino lo mismo. Pero cuando llegas a la parte de la acción dejas pasar un poquito todas esas conveniencias, porque estas escenas son increíbles, épicas, así tendrán que ser todas las peleas finales. Es impresionante cómo la mayoría de lo que vemos en pantalla es generado por computadora y se ve bastante real. Y luego te deprimes por ver cómo películas actuales les cuesta borrar la pantalla verde, cabrón. Pero el tema de los efectos especiales y su decadencia es tema para otro video, así que suscríbete al canal para no perdértelo próximamente. Por cierto, ni crean que esto se me olvidó grabarlo en el momento y ahora lo estoy grabando después, No, ni lo piensen. Cuando llegué al final de la película, la verdad quedé satisfecho. Comprendí que Avatar fue uno de los últimos blockbusters originales de Hollywood. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es una historia que no es una adaptación, ni remake, ni secuela de ninguna obra anterior con un éxito comprobado. Fue una de las últimas películas que si querías saber por qué tanto alboroto, tenías que
ir al cine. Fue un fenómeno como en su tiempo fue Star Wars, Volver al Futuro, Alien, todas esas clásicas. Con todas las crisis actuales en el mundo del cine que hemos comentado en este canal, veo a Avatar con otros ojos y ahora reconozco que ya no se hacen películas como estas, con esta calidad ni cariño. La primera Avatar no es perfecta, pero es un peliculón y ahora entiendo por qué alcanzó a ser una de las películas más taquilleras de la historia. La película fue un evento, un derroche de efectos especiales, momentos épicos, era una ventana a un mundo de fantasía que se veía real. Por eso fueron las familias a ver la película, por eso se recomendó de boca en boca, porque era algo nunca antes visto. Creo que la gente puede llegar a ser muy injusta con esta película, se le critica mucho su historia, pero si tú la ves se nota que no es su intención ser el padrino o algo así. La trama, humanos malos, nativos buenos, sí es muy simple, pero creo que lo utiliza bien. Esas escenas de cómo la RDA derriba el árbol sagrado, cómo destruye la selva, cómo sus animales corren en llamas, la verdad sí son bastante impactantes y hace que en verdad veas a los humanos como los villanos y te pongas del lado de los Omaticaya, así que por mí está bien este recurso. Creo yo que las películas deben juzgarse en base a sus propias reglas y en base a lo que Avatar intentó, creo que lo logró. A ver, ya nos quedó claro por qué Avatar fue taquillera y un fenómeno, pero todavía no respondemos la pregunta inicial del video: ¿dónde están sus fans? Bueno, pues como ya lo pueden ir intuyendo con lo que hemos comentado, esta película su fuerte no es la historia. Eso hace que la gente no se enamore de la franquicia. Los personajes sirven para el momento, pero no son icónicos, no tienen ni siquiera una frase épica, no tienen una personalidad tan carismática o algo destacable. De hecho, me atrevo a decir que el mejor personaje que tiene la película es el coronel. Él es el más interesante, más llamativo, cada vez que aparece en pantalla hace que le prestes atención, pero pequeño detalle, no es el protagonista. Avatar es solamente un momento, sí, muy épico, divertido, pero solo eso, un momento. Piensa en tus series o franquicias favoritas, piensa en tus personajes favoritos, ¿te comprarías una figura de alguno? ¿Te emociona ver un avance de alguna próxima entrega? ¿Qué te gusta de su historia? ¿Hay secretos? ¿Hay lore? Ahora piensa en lo mismo, pero con Avatar. No es tan fácil, ¿verdad? El universo que James Cameron presenta es muy interesante, pero tampoco hay mucho más allá. Una de mis sagas de videojuegos favoritas es Halo, y algo que me encanta es que hay una gran cantidad de misterio. La primera trilogía se enfoca en los anillos, bases y tecnología Forerunner, pero en realidad no sabemos nada de ellos. ¿Quiénes eran? ¿Por qué desaparecieron? ¿Para qué eran esas bases? ¿Cuánto tiempo llevan abandonadas? Siento que algo así hubiera sido de mucha ayuda para Avatar, darnos misterios, secretos escondidos, pequeños detalles, pero la película decide mejor exponerte todo lo que hay y no te permite imaginar. Por eso es complicado que Avatar tenga fans, porque no hay razones para hacerlo. Pero eso podría cambiar en poco tiempo. La secuela de Avatar tardó 13 años en llegar. Era complicado pensar si sería un éxito igual que la primera película. Sí fue un evento en su momento, pero quizá ya había pasado demasiado tiempo para volver. Quizá el interés de la franquicia ya se había apagado hace mucho tiempo. Quizá... ¡Oh! Eso sí es una sorpresa. Aquí las cosas se ponen interesantes. Ya no se trata de por qué Avatar no tiene fans. La respuesta la conozco y gracias a este canal. Suscríbete y dame las gracias. Ponme gracias así en los comentarios. Gracias así. Pero ahora quiero saber por qué Avatar volvió a ser un éxito aun cuando pintaba todo lo contrario. Así que para eso tomaré nuevamente lápiz y papel y veré... Aquí iremos más rápido y... a la madre, eso se ve más real que el cariño que tu vieja te tiene, bro. El cabello, la piel, el cómo la luz y las sombras se reflejan en ellos es muy impresionante. Mis quejas con la anterior película en su mayoría ya se habían ido en esta película. Ahora sí buscaban recrear tomas más convencionales, dando la ilusión que había una cámara real. Y esto es porque aquí vemos más seguido a personajes humanos junto a navis, lo cual creo que esta película es la que
mejor hace esto. Es común en películas de este tipo que el personaje humano parezca que está mirando a la nada cuando se supone que tiene a alguien enfrente de él. Aquí las interacciones entre ellos en verdad se sienten presentes en las escenas. En parte esto es gracias a que ahora hicieron una combinación de sets reales y digitales. Esta vez en escenas que no era necesario el CGI, usaron mejor prostéticos y maquillaje, como esta escena donde Jake se sujeta del peje lagarto. Es verdad que aún tienen algunos fallos en algunas escenas. Hay momentos donde la piel sigue brillando y de repente se ven raros los Navis. No sé identificar exactamente qué es el fallo, pero simplemente se ven siniestros. Pero es aceptable y pasable porque esto no ocurre todo el tiempo. Aquí el impacto con el que arranca la película no viene de parte de Pandora y lo hermoso que puede ser, viene de los humanos y lo crueles que somos. Esas escenas donde todo está en llamas son muy impactantes y te hace sentir que estás viendo uno de esos videos de noticias de alguna tragedia real. Volvemos con las ironías, ¿no? Y es que justamente en esta escena me percaté y me llegó a la mente algo bastante curioso. Y es que justo hemos visto un montón de películas de invasión alienígena intentando colonizar la Tierra, y Avatar 2 es eso, pero vista desde otra perspectiva. Ahora los humanos son los alienígenas que intentan de invadir otro planeta, y estamos en los ojos de los Navis que sufren la llegada de los humanos. Es muy interesante cómo con cambiar un elemento de la ecuación el resultado es muy diferente. Los humanos vuelven esta vez no para tomar recursos, sino para reclamar el planeta entero, ya que la Tierra está en las últimas. Y para esto traen de regreso al mejor personaje de la película pasada, ahora en forma de... He escuchado muchas veces a personas decir que les pareció algo forzada esta decisión, pero yo no estoy tan de acuerdo. Después de todo, ellos inventaron la tecnología de los avatar, saben cómo enviar la mente y conciencia de una persona a un cuerpo falso. No se me hace descabellado que guardaran copias de gente muy importante por si se necesitaba para el futuro. Lo que sí no me gustó es que la película se centra demasiado en el tema de la venganza del coronel hacia Jake. Al inicio vemos cómo el coronel y sus hombres estuvieron a punto de hacerle daño a los hijos de Jake. Se salvan por poco, pero para Jake la única solución a esto es que la familia entera se vaya de la aldea. Él piensa que de esta manera mantendrá a salvo a su familia y a los Somaticaya al mismo tiempo. Pero vato, ¿cómo sabes? ¿Qué garantía tiene que dejarán en paz a los Somaticaya si se van? Al final fueron a invadir el planeta. Si yo veo que el líder y protector de una de las aldeas más importantes se va, es más fácil para mí invadir el planeta. Obvio, esto no tiene sentido, pero es la justificación para que conozcamos otro nuevo clan y exista esta película. Ya que así como conocimos a los Somaticaya, ahora conoceremos a los Metkayina, la tribu del agua. Y nuevamente la película es sorprendente. Si de por sí es complicado hacer que los efectos especiales hagan que un solo personaje humanoide se vea real, aquí hay un montón de personajes en pantalla al mismo tiempo, y sigue esto durante casi toda la película. Y si no fuera poco, ahora los vemos en el agua, nadar, sumergirse y en situaciones tranquilas o de acción. Es muy impresionante cómo lograron todo esto. Si tienen curiosidad, les recomiendo el detrás de cámaras de la película. Para las escenas de agua tuvieron que hacer tinas especiales. Los actores se sometieron a entrenamiento de buceo profesional. Tenían que aguantar la respiración en todas sus escenas porque si salían burbujas en el agua, esto estropeaba la captura de movimiento. Así que si vas a ver esta película pronto, ten en mente que cada escena costó un esfuerzo enorme, así como este video, ¿no? Así que suscríbete, dame dinero, deposítame. Lamentablemente, conforme avanzamos en la película, empiezan a aparecer cada vez más los problemas. La mitad de la película se basa en conocer otra vez el mundo de los Navis, pero ahora de agua, las plantas, animales, costumbres, lo cual es muy interesante, pero esta vez es demasiado el tiempo el que la película dedica a esto, a tal punto que ya llega a ser aburrido. Sí es muy impresionante visualmente, pero ¿qué más? En la primera película lo acepté, pero otra vez la misma fórmula. Yo hubiera esperado que esta vez se tomarían el tiempo de desarrollarte más a los personajes y contaran una historia más icónica, que fue su punto más débil del anterior. Que a ver si lo intentaron, pero el resultado es muy cuestionable. Neteyam, primer hijo de Jake y Neytiri, Locke, su segundo hijo, y Tuk, la hija menor. Como se habrán dado cuenta, esta historia habla de la familia y las figuras paternas. Eso que a ti también te faltó, ¿no?
pinche abandonado. Neteyam y Locke tienen muchos roces con Jake porque tienen esta presión de ser buenos guerreros, pero la cagan constantemente por ser unos niños. Kiri, aunque fue adoptada, no sabe cuál es su posición en el mundo al no tener padre, no saber por qué nació y no saber por qué tiene todas esas habilidades extrañas. Spider quiere ser parte de los Na'vi y tener una familia como los demás, a su vez que tiene conflictos por no saber si encariñarse o no con el fantasma de su padre. Son demasiadas subtramas que no son muy interesantes y lo peor es que nunca llegamos a tener un cierre de ninguna. Todo esto se explorará hasta la siguiente película. Creo que estas tramas ayudaron a encariñarnos un poco con ellos, pero también creo que sobran personajes. A la niña yo la hubiera eliminado porque no aporta absolutamente nada. Haz de cuenta como tú, no pinche estorbo. Y el hermano mayor también lo hubiera borrado y hubiera hecho mejor una trama en que Spider fuera como el hijo adoptivo para que existiera este drama más real, en que no sabe cuál es su verdadera familia y haría que la escena donde Neytiri está a punto de degollarlo fuera un poco más impactante. Y quizá hubiera hecho que el que muriera fuera Locke, para que en verdad le doliera al espectador, porque el otro apenas se aparece en pantalla y cuando llega su momento la verdad no te importa nada. Esto tiene una intención y creo que es porque quieren encaminar a los hijos para protagonizar las próximas películas de Avatar. Esto porque Jake y Neytiri apenas se aparecen en esta. Según con declaraciones de James Cameron, parece que la tercera sí va a tener un cierre en todas estas historias, ya que comentó que si la tercera es la última, él estaría satisfecho con la franquicia. Todo esto me indica que preparó un final por si ya no hay una cuarta y que no se sienta que la historia quedó inconclusa. Son tantas historias que esta película no termina de decidir cuál es la central. La caza y venganza del coronel hacia Jake parecía la principal, luego cambia con el tema de la familia, nuestros lazos y propósito en el mundo, y cuando llegamos a la mitad de la película, nuevamente todo vuelve a cambiar. Ahora presentándonos que los humanos otra vez quieren explotar un recurso de Pandora para su beneficio. Esta vez son las ballenas superinteligentes en lugar del mineral de la película pasada. Me parece bien que la película presente muchas cosas, pero cuando llegamos aquí ya pasaron 1 hora 40 minutos para una película de 3 horas. Pudieron explicar lo mismo en una. En la primera película se tardaron como 20 minutos máximo en decirte de qué iba a tratar. Todo lo demás fue disfrutar el camino hacia el final. Aquí como que te van mareando, como que te presentan muchas cosas y no te dejan clavarte en ninguna bien. Y cuando llegamos al final no terminas satisfecho, porque esta fue una película de transición. Todo lo que vimos aquí se resuelve en la siguiente. ¿Qué va a pasar con el coronel y su venganza? No sé, en la siguiente vemos. ¿Qué pasará con Spider? ¿Va a traicionar a su familia? No sé, vemos en la siguiente. ¿Los humanos van a conquistar Pandora? No sé, ahí luego te digo. ¿Cómo nació Kiri y por qué tiene sus poderes? No sé, ahí mañana te cuento. Quiere decir que para conocer el final de esta historia les tomó 3 horas de esta y otras 3 de la próxima película. 6 horas en total. Mira, no está mal que una película no sea autoconclusiva. Doom parte 1 no lo hizo tan bien. Para la secuela hicieron lo mismo, pero sí crearon un momento que se sienta como un clímax. Y el personaje de Paul llega a cierto punto para que sientas que algo pasó en esta película. Lo mismo pasa con Spider-Verse. Lo dejaron en continuará, pero pues dura 2 horitas la peli, pasaron muchas cosas, hubo una persecución épica, es decir, cumple como película y experiencia. Pero aquí, si queríamos saber el final de esto, tuvimos que esperar 3 años y una película de 3 horas, cabrón. O sea, nada más piensa en cuánta gente se murió, güey, sin saber, ¿no? ¿Cuántos de ellos? Comenta si tú eres uno de ellos. La verdad es que esta segunda película no me gustó casi nada. Creo que no es tan buena como la primera. Sí mejoró mucho la tecnología y es muy impresionante, pero creo que ni siquiera la acción es mejor. Cuando terminas la primera dices, ok, ¿no? Chido, ¿no? Todo bien. Pero cuando terminas esta segunda dices, güey, mejor mierda, ¿no? O sea, ¿para qué tanta mafufada? Creo que James Cameron ya mete conceptos nomás porque sí, ¿no? Por ejemplo, Kiri puede controlar a su antojo a Pandora. Esto se
me hace algo innecesario. Creo que no había necesidad de meter a un Na'vi con poderes. El mundo de Pandora ya era lo suficientemente místico y hermoso como para ahora tener a alguien que pueda manipularlo a su voluntad. Además de que en esta película solamente esto fue utilizado para que el guión esté del lado de los protagonistas. Ahí metieron la duda en una escena y quizá en la próxima película conoceremos la respuesta, pero honestamente no me importa, ¿no? O sea, duermo tranquilo sin esa respuesta. Ya nos quedó claro que Pandora con su flora y fauna es más compleja que la de la Tierra, pero hacer que ballenas y navis puedan tener una conversación ya se me hace demasiado ridículo. No se me hace mal la idea de que se puedan comunicar. Lo que me brinca es que nunca dicen cómo es que lo hacen exactamente. El morro pregunta algo y la ballena le contesta, pero ¿cómo funciona esto? ¿Por los cantos? ¿Por el parpadeo? ¿O acaso los subtítulos que aparecen abajo son un holograma proyectado por los ojos de la ballena? Si hubieran hecho algo como que le preguntara dónde están los malos y este güey con la aleta le señalara, diría, pues, ok, ¿no? Te la compro. Pero pues que literal solamente con un... No, así no funciona el idioma. En los animales no hay como tal un lenguaje. No es como que dos ladridos es A y un aullido es B. Puedes saber su comunicación dependiendo de ciertos sonidos o posturas asociados a cosas, no palabras. Por ejemplo, cola escondida en los perros es miedo. Orejas hacia atrás en gatos es que está enojado. Un ave haciéndose grande es para advertir que no se acerquen a él. Esta parte literal me sacó de la película, ¿no? Se me hizo muy ridícula y me hizo sentir que estaba viendo más una caricatura. Esto no es spoiler porque aparece en el tráiler. Aparentemente Spider va a poder respirar sin máscara y va a obtener una coleta para conectarse con las criaturas de Pandora. Esto gracias al árbol de los Omaticaya. Y es así como de vato... ¿Para qué? O sea, si le querías quitar la máscara, le hubieran dado un avatar. Este tipo de cosas son las que terminan como arruinando el universo en el que estamos. Como que ya se siente que un niño de 5 años está haciendo la historia. Así de que y en eso que llega un alien malo y luego viajan en el tiempo y llegan a otra dimensión y luego lanzan poderes y luego y haz de cuenta y ya, bájale tantito, ¿no? Es como ya, cállate. Es como Shingeki no Kyojin. No había necesidad de meternos viajes en el tiempo y no sé qué tanta cosa. O como Naruto, que siempre se nos había presentado como un mundo un poco más mágico que no tenía la necesidad de meter aliens. Dicho todo esto, se me hace sorprendente cómo es que Avatar llegó a ser la tercera película más taquillera around the world, ¿no? O sea, es demasiado. Yo pensaba que si acaso llegaría al 10, ¿no? Porque recuerdo que no era un tema de conversación esta película como si fue la primera. Al contrario, ¿no? Creo que Avatar estaba generando una mala fama en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, supongo que terminó pasando lo que hemos comentado en este canal muchas veces, ¿no? Para que se suscriban y aquí se actualicen, ¿no? Con la verdad, ¿no? Porque la verdad es mía y lo que yo digo es una realidad y si ustedes opinan igual que yo, pues ustedes también van a ser gente correcta. Y si estás viendo este video, perteneces a esa comunidad que consume redes sociales, habla y opina en él. Y aunque veas ciertas críticas o opiniones en foros o páginas, el público real, el importante, es simplemente el que va al cine y se acabó. Ellos no ven videos, no critican en Twitter, no nada. El público general siempre es el que decide todo. Creo que en base a eso, Avatar 2 le dio lo que quería al público que le gustó la primera. Eso es volverle a dar esa impresión que lo que estaban viendo en pantalla parecía real. Cosa que efectivamente está muy cabrón, ¿no? Pero bueno, veremos si Avatar puede colarse nuevamente en esta lista, ya que creo que esta vez la tienen más difícil porque el apartado más fuerte que son los efectos especiales no lo veo tan fuerte en esta ocasión. Se llegan a ver los personajes otra vez un poco plasticosos o con movimientos un poco raros. Creo que a Avatar le va a hacer falta más que solo efectos especiales impresionantes. Ya hemos visto en estos años otros mundos irreales. Ahora la audiencia es más difícil de sorprender. Justo estamos en una época donde necesitamos historias más arriesgadas, mejores personajes. Si Avatar sigue jugando igual que el 2009, esta vez no tendrá nada destacable. Pero estaría bueno que tú, sí, tú cabroncito, dime qué te gusta y qué no de Avatar, ¿no? Voy a estar leyendo todos los comentarios, ¿no? Ponlo aquí abajo, ¿no? Yo aquí voy a andar, voy a estar aquí todo el día, ¿no? Ya no tengo nada que hacer.
Avatar no es la primera franquicia sobrevalorada ni será la última. Otro ejemplo de esto es Stranger Things, que fue un éxito por casi 10 años, pero honestamente nunca fue para tanto. Te explico el porqué en este video. Ahí nos vemos.